nombre es Elena Báez Infante. A continuación se desarrolla el tema educabilidad, en curso del doctorado en educación en la asignatura Enfoques Filosóficos de la Educación a cargo de la doctora María del Teresa León Gallo. Hablar de educación implica abordar diferentes temáticas, sus procesos, sus aspectos fundamentales, sus condiciones, los límites, sus teorías y muchas otras posibilidades que nos permiten abordar este tema. Para sentar una base conceptual con relación al tema educabilidad, vamos a realizar las características especiales de ella. Definir educabilidad desde el filósofo Herbart, relacionado al concepto fundamental de la pedagogía de la educabilidad, retomando el concepto desde la ductibilidad y la plasticidad, como lo diría él. Es importante comprender que al centrar al estudiante en este proceso, se relaciona también con los elementos de la materia, como diría Herbart. Son almas nobles que dirían para ser educadas, pero esa conducta de educabilidad solo se aplica al ser humano. Asimismo, porque tiene un concepto relacionado a la moralidad. Definiendo al hombre en su categoría humana, entonces la capacidad de aprender, la capacidad de socializar, la capacidad de, como lo diría Aristóteles, de ser educable porque tiene la capacidad de razonar. Y solo el ser humano, solo el hombre tiene esa capacidad. Para Flinter, el hombre al existir se encuentra con una serie de teorías fundamentales de hacerse, de construirse a sí mismo. En cambio, en la postura de Zubiri, el ser humano al nacer presenta una condición de reflejos escasa. Él no garantiza por sí solo la supervivencia física tras su nacimiento, lo indica Zubiri. García Carrasco indica que el ser humano en un estado de vida nace extramaternal al momento de su mayor plasticidad y se proyecta al mundo, pero solamente en un encuentro afectivo. Entonces quiere decir que el ser humano está listo para la educabilidad, con todo lo necesario para hacer en su proceso de vida y estar permanentemente aprendiendo. Eso estimula su aprendizaje, la educabilidad, pero quien posibilita educarse es la plasticidad. Por lo tanto, la educabilidad tiene tres características: personal, intencional y dinámica. En todo esto es un proceso necesario. Podemos definir a grandes modos educabilidad como una cualidad susceptible para transformarse en un conjunto de características, de disposiciones, de cualidades que permiten a otra persona recibir influencia de un agente externo de manera que construya su propio conocimiento. La educabilidad, por supuesto, permite que el ser humano tenga una comunicación constante, una comunicación consciente que sea capaz de proyectarse al otro, en la práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia otros. Eso permite la educabilidad. A las descripciones en cuanto a limitaciones de la educabilidad, una de ellas, y la más importante, es la corporeidad. Esa corporeidad, el cuerpo, la materia, lo imperfecto. En un aspecto comparativo se puede decir que si la espiritualidad es la base de la educabilidad, entonces la corporeidad es la base de sus limitaciones. Los límites de la educabilidad son esas mismas fronteras humanas, desde los determinantes de las conductas, como son la herencia, como es el ambiente, como es la relación entre herencia y ambiente. Para describir cada una de ellas podríamos acudir al pensamiento de diferentes autores. Los límites de la educabilidad desde la herencia, desde la misma herencia, que lo podemos enfocar hacia el pesimismo pedagógico como está establecido, y nos apoyamos en autores como Lombroso, que indica que en la constitución congénita del ser humano hacia su evolución personal, o como lo afirma Schopenhauer, donde dice que la esencia del ser humano está entre lo bueno y lo malo. En esa misma límite también tenemos el ambiente, a lo cual lo llamamos el optimismo pedagógico. Es la personalidad en conjunto de características de una conducta de un ser humano, como lo aproxima Watson desde un enfoque filosófico. Y desde un enfoque sociológico está Owen. Dice: la educación es el instrumento modelador de la persona en su conducta. Por último tenemos esa herencia y ambiente, la relación de los dos, a lo cual le llamamos el optimismo moderado. El desarrollo de la persona está intrínsecamente relacionado a factores ambientales. 2. Se relaciona la herencia y el ambiente. El desarrollo personal hace énfasis en sus constituciones, en sus herencias y en la parte congénita. Es así, pues, que la educación es el proceso transformador del individuo. Es así que lo lleva al perfeccionamiento, a su plenitud, al desarrollo, donde el medio social ejerce una gran influencia, ya sea positiva
o sea negativa. Entonces, ¿hasta qué punto las circunstancias pueden intervenir en este proceso? El que apoya al optimismo pedagógico, desde Owen afirma que el hombre no tiene la culpa de sus actos, y a un niño no se le puede imprimir un temperamento, un temperamento que se quiera desde niño. Y pone el ejemplo en Watson, en 1930, dice que si tomara un grupo de niños bien formados y educados, por decirlo, sanos, entonces condicionaría su comportamiento a ser artistas, a ser médicos, o también podría condicionar su comportamiento para ser un ladrón. Quiere decir aquí que surge la reflexión que se puede impregnar el condicionamiento al ser humano. Y esto también salva una postura en cuanto al cumplimiento de los objetivos educacionales. Quiere decir que pueden ser alcanzados en su totalidad, teniendo presente entonces estas limitaciones, lo natural, lo relacionado con la misma técnica que tenemos presente. Ahora se reflexiona en aspectos de las mediaciones entre el código genético y el medio ambiente, con una metodología adecuada, con los procesos, con los periodos óptimos de trabajo, con el descubrimiento de los mismos problemas en el aula de clase, el aprendizaje orientado, permite que el educando por el educador y el contexto son tres factores importantes, siendo estas unas limitaciones concretas a la vez, pero sean ellos en esas mediaciones entre los tres aspectos fundamentales, donde el estudiante puede desarrollar en énfasis su capacidad cognitiva. Esto es importante y también no debemos olvidar los aspectos relacionados a la espiritualidad del ser humano. El ser humano también es espiritual. La teoría espiritualista se sitúa en la educabilidad en un aspecto donde el hombre tanto es considerado una categoría perteneciente esencialmente a su espíritu. Así lo define San Cristóbal Sebastián, y que indica también que hace parte de su ser, de su aprendizaje. Max Scheler asigna al espíritu cualidades como la misma libertad, como la misma autonomía, la objetividad, la posibilidad determinante de manera de ser de los mismos objetivos. Una educación que sea orientada hacia la totalidad del ser humano. Quiere decir que este es un ser abierto al proceso educativo. Fermoso indica que el espíritu es la explicación suprema de la educabilidad. Por lo tanto, hay una condición primordial en este aspecto según Fermoso. El individuo no debe estar preparado ni determinado de antemano. El individuo debe ser flexible y debe ser dúctil. Solo el espíritu posee la inteligencia y la libertad seguida a la educación, la espiritualidad en primera condición de educabilidad, como lo diría Fermoso. Ahora, tenemos teorías paternalistas o personalistas, diría yo, personalistas, que aseguran que todo ser humano aparece en una posibilidad de educabilidad, según Max Scheler, la persona como una expresión de la naturaleza, y el espíritu, de ahí que todo tenga sentido, una condición de educabilidad orientada hacia la totalidad del ser humano en esta teoría afirmada. Para concluir, y de manera personal, retomando algunos aportes de los autores, conlleva el concepto de educabilidad a la referencia en la capacidad del hombre de ser educado, una cualidad netamente humana. Para que la educación se posibilite se requieren agentes externos y agentes destinatarios. En un acercamiento implícito o explícito, desde los comienzos siempre se ha debatido qué tanto puede ser educado el ser humano, si las virtudes se pueden enseñar, como lo dirían los filósofos, pero más allá de esto está la conducta negativa o positiva, más aún si centramos en la parte de la moralidad, de la espiritualidad, de las actitudes, pero también, como lo diría Herbart, de la ductilidad, de la plasticidad y la maleabilidad. Puedo decirlo entonces de la manera personal, que la mediación entre el ambiente, entre la familia, la sociedad, los mismos contextos, la espiritualidad, el ser humano es fluctuante, es susceptible a cualquier intervención. En los procesos educativos es necesario que sea algo bien pensado cuando estamos en el aula, que sea algo reflexionado, que sean las profundizaciones teóricas correctas, los aportes de los pensadores que nos ayudan a vislumbrar esas situaciones de cambio. Educar existe la oportunidad de mejora continua, educar desde mi proyección profesional en el campo de acción con estudiantes de grados inferiores o los primeros grados, donde tenemos esa capacidad maleable como la plastilina, o al vislumbrar o se forman ya luego y desarrollan los procesos en cátedra universitaria, y uno dice qué pasó acá en este proceso tan prolongado de tantos años de estudio, y evidencia vacíos de información, en consideraciones se muestra que algo no se hizo bien, que algo se pasó por alto. Entonces viene algún punto del camino a mirar dónde fueron las situaciones que se presentaron y qué fue lo que se dejó de hacer. Estudiantes bien educados o estudiantes mal educados, ese sería el punto por definir. Gracias por acompañarnos en este punto donde la oportunidad siempre será de mejora constante y de hacerlo mejor para proyección de la vida de los educandos, y también por darnos el momento de compartir
el concepto de educabilidad.